Bienvenidos a una sesión de electrotutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela, y vamos a ver en esta sesión cosas básicas del funcionamiento del circuito integrado 555 timer o temporizador. Tenemos aquí dibujado el circuito a la izquierda con las patillas numeradas del 1 al 8. Aquí nos faltaría la muesca que indica dónde están. Y recordamos cada patilla, el 1 menos y el 8 más, es decir, que el 1 va conectado a negativo, conectaríamos en la placa protoboard al 0 voltios y el 8 más, en cambio, lo hemos puesto en positivo, en rojo, a la línea roja de la placa protoboard al positivo. Ya tenemos la alimentación V más y 0 voltios. Luego teníamos estos pines, el 2 y el 6. El 2 y el 6 están dibujados aquí en rojo. El 2 es disparo, 2 disparo. Y el 6 el umbral o threshold. En inglés sería trigger y threshold. El 2 y el 6. El 7 es el de descarga. 7, este es descarga. Es el transistor de descarga. El 5 es el control de voltaje. Si queremos variar el voltaje a que el transistor descarga, entonces el 5 es el control de voltaje. Y nos quedaría el 4, que es el reset. El 4 es el reset, que significa cuando esto está en on, si el reset es active low, quiere decir que cuando el reset está a 0 voltios, lo desconecta. Bien, vamos a ver qué pasa si conecto el 1 al negativo y el 8 al positivo, se alimenta el circuito para que esto funcione. Y en el 3, que es la salida, hemos puesto el 3 es el output o la salida, que es lo que sucede. Y entonces, pues aquí tenemos la salida. Cogemos el voltímetro y medimos el voltaje aquí, cogemos el voltaje y nos da concretamente 8,7 voltios. Tengo en el polo positivo 8,7 voltios. Aquí también el positivo aquí está abajo y aquí está arriba, da igual, pero el menos arriba y aquí está abajo. 8,7 voltios. Vamos a medir el voltaje. El voltaje entre aquí, que es la salida del 3, voltaje, medimos aquí, entre el y el 0 voltios. Voltaje entre el 3 y 0 voltios. Voltaje en el punto 3 vemos que nos da 7,2 voltios. Aquí tengo 7,2 voltios. O sea que de 8,7 que alimento el circuito que hay aquí, me salen 7,2 voltios. 8,7. El resto 7,2. 2 y 5, 7, 7 y 1, 8. 1,5 voltios, o sea, se pierde, se gasta, se consume, o la señal de salida es 1,5 voltios más baja, en este caso, que la señal de entrada. Aquí tengo 7,2 voltios. Bien, 7,2 voltios cuando está en on, y cuando estuviera en off estará a 0 voltios. Cuando esté en off, apagado. Hemos dicho que al principio, si conecto el 1 y el 8 y nada más, todos los demás patillas sin conexión, y el 3 la salida está en on. O sea, cuando conecto el circuito está en on. Si está en on, vamos a ver, significa que aquí tengo 7,2 voltios. Aquí lo que sucede es 8,7 voltios. Aquí, bueno, 7,2 voltios casi es lo mismo que este, no hay suficiente voltaje para que esto se encienda, y de tal manera que la corriente lo que hace, cambia de 7,2 voltios a 0. ¿Qué es lo que sucede cuando está en on? Pues que la corriente vendrá por aquí, irá a 0 voltios, atravesará la resistencia y el LED azul, y esto estará encendido. Esto estará en on. Por lo tanto, cuando esto está en on, veremos que este está encendido, mientras que este está apagado. Este estará apagado. ¿Qué es lo que sucede si yo ahora cojo el reset, que era el 4, el reset, ¿dónde está aquí el reset? Active low. Ahora cojo el 4 y lo conecto al polo negativo. El 4 sería el polo negativo. Bueno, cogemos el 4 y pinchamos el polo negativo, el 0 voltios. Aquí, en el momento en que yo conecto el cable al 0 voltios, se desconecta y esto pasa a estar en off. Eso basta picar un momento. Si esto está en off, esto está a 0 voltios. Si esto está a 0 voltios, esta corriente de aquí ya no hay, de 0 voltios a 0 voltios no hay corriente. En cambio, aquí pasa de 8,7 a 0 voltios. Aquí sí que hay corriente. Aquí pasa corriente de 8,7 a 0 voltios y entraría dentro del circuito y a través del propio circuito
iría del 3 al 1 a tierra, esto está abierto, el circuito por dentro está comunicado, y se enciende el luz este. O sea que esto, cuando esto estaba en on, estaba encendido este, y cuando está en off, está encendido el de arriba y este apagado. Es intermitente porque cuando uno está encendido, el otro está apagado. Uno encendido, otro apagado. Estaría en modo o señal de biestable si continuamente vamos encendiendo y apagando. Cada vez vamos conectando. Cada vez que se enciende o se apaga. En el momento que yo suelto el 0 voltios, cuando conecto en 0 voltios, hemos dicho que el ActiveFlow 0 voltios lo hemos desconectado y está en off y apagado. ¿Cómo hago yo para volver a conectar? Pues para volver a conectar, el disparo tiene que estar por debajo de a 0 voltios. Yo ahora cojo la patilla 2 y la conecto a 0 voltios, cojo la 2, la pulso en rojo y la llevo al polo negativo. Como está por debajo de 3 voltios, que sería la tercera parte del voltaje máximo, se conecta. Entonces, yo el 2 conecto a negativo y se vuelve a poner en on. Si está en on, este estará encendido y este estará apagado. O sea que el timer 555, ¿cómo lo conecto? De entrada, si no hago nada, está conectado. Si cojo el 4, que es el reset, y lo conecto a negativo, ActiveFlow se apaga. Cojo el 2, que es el disparo, y lo conecto a negativo, que es por debajo, y se conecta. On. También podemos desconectarlo cuando está en on alto. Hemos dicho que cuando el 6, que es el umbral, pasa de 6 voltios, se desconecta. Entonces, si yo cojo ahora el 6 y lo conecto a positivo, también se me desconecta. El 6, que es el threshold o umbral, si lo conecto a positivo y estaba en on, pasa a off. Ojo aquí, siempre el 2 y el 6 cambian de estado si está en on o en off. O sea, si está encendido y el 2 baja de 3 voltios, no, si está apagado y el 2 baja de 3 voltios, se conecta. Si está encendido